¿Qué hola bandita? ¿Cómo estás? Yo soy Víctor Domínguez y esto es el profe Delgado que no flaqueará jamás. Me disculpo por las condiciones de iluminación del día de hoy. Estamos grabando de noche y pues parece que las condiciones en el hogar son un poco oscuras. Pero bueno, me parece también que es algo de lo que no debemos preocuparnos demasiado. En fin, el día de hoy me gustaría que trabajamos un poquito sobre una nueva figura, pero va a estar montado en el trabajo que ya hemos estado haciendo sobre los triángulos y en específico sobre los triángulos rectángulos. Vamos a trabajar sobre la circunferencia o círculo. La diferencia es sutil pero importante. La circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto más llamado centro. Es decir, cualquier punto que tomemos sobre la circunferencia va a estar a la misma distancia del así llamado centro. El círculo es el conjunto de puntos que están igual o más cerca que la circunferencia, es decir, la circunferencia es el perímetro, digamos, y el círculo es el área de ahí, ¿no? Bueno, habiendo sido zanjada esa pequeña cuestión, vamos a ver cómo se está relacionando la circunferencia con los triángulos rectángulos. Vamos a ver qué tal nos funciona esta nueva manera de presentarlo. Vamos a ver cómo nos va con esto. Ahí tienen la circunferencia, que es la línea, digamos. El círculo es toda el área blanca. Y bueno, vamos a ver primero que nada que... déjenme tomar mi plumita. Aquí está. Primero que nada, la mayoría sabemos ya que la distancia desde el centro, el hoyo es por la técnica de dibujado, en la que abundaré en un momentito, del centro, digamos, hacia la circunferencia, eso se llama radio. Y el punto es que el radio es el mismo para cualquier punto de la circunferencia, es decir, esta distancia es igual. De hecho, vamos a ver cómo nos funciona este movimiento. Creo que mejor lo agregaremos en fotos. Entonces, bueno, vemos que este hilito tiene la longitud de precisamente el radio. Entonces, si lo ponemos el radio sobre la circunferencia, cabe 2 veces pi, es decir, 3.141592, bla 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 bla, por 2. Entonces, si lo vamos poniendo aquí sobre la circunferencia, podemos ver que efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cachito más para que, digamos, el radio quepa en la circunferencia. Esa relación es... particularmente importante porque, digo, en primer lugar, el número pi aparece en muchísimos otros lugares, en varios fenómenos, en varias instancias, digamos, de la naturaleza. Pi es una cantidad significativa. Además de ello, el hecho de que podamos ponerlo así nos lleva a la noción de radián, que a más de uno seguro le sacó canas verdes en sus estudios de trigonometría, pero que en realidad es una mejor definición para medir ángulos. En fin, pronto trataremos un poquito más sobre ello. Ahorita lo que me interesa es ver la relación entre los triángulos rectángulos y la circunferencia o el círculo. Entonces, fíjense, como el radio es igual para cualquier punto, yo también podría tomar o trazar, digamos, un radio para acá, por ejemplo. El dibujo no le haga mucho caso porque la superficie está gacha. Pero bueno, supongamos que es una línea recta. Ajá. Entonces, esa línea, si nosotros nos fijamos, la podemos dividir en una línea horizontal, una parte horizontal y una parte vertical. Y digamos, esta parte vertical tiene una medida y esta parte horizontal tiene otra medida, y pues las podemos conocer y vemos el triángulo y vemos el ángulo
y entonces encontramos la relación que nos convenga, ¿no? Pero si ahora tomo otro radio, digamos este de acá, por poner un ejemplo, este radio me va a dar otra distancia horizontal, la ponemos con azul, y otra distancia vertical, que la ponemos con rojo. Evidentemente, aquí también el ángulo, tiene un hoyo, pero bueno, ya ni modo. El ángulo es más chico que el de la vez anterior, ¿no? ¿Qué tal si tomamos un ángulo grande, grande? ¿Qué tal si tomamos, por ejemplo, por acá? Ahí, esta no es. Para los radios es esta. Por acá lo tomamos. Y ahora nos vamos a encontrar con que la distancia horizontal ahora creció para este lado. Y la distancia vertical, ahí se ve, la distancia vertical está aquí. Ajá. Entonces, ahora sí podemos verlo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, tomo este radio? Ahí no tengo ninguna distancia horizontal, todo sería distancia vertical, ¿no? Así como cuando habíamos tomado este, no había ninguna distancia vertical, sino solo horizontal. Entonces, vamos a decir por simplicidad que el radio de este círculo vale 1. ¿Un qué? Pues no nos importa, 1 metro, 1 centímetro, una unidad de lo que sea. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa generalización y continuamos con nuestro análisis. Muy bien, entonces, antes de que lo olviden, en el caso de la distancia vertical que decíamos, el ángulo podemos ver claramente. Ya cambié de círculo porque el otro está un poco incómodo con tantas rayas, pero en fin, podemos ver que este ángulo que se va a formar es un ángulo recto, es de 90 grados, y además es evidente porque el ángulo que hay entre algo vertical y algo horizontal pues es de 90 grados, son direcciones perpendiculares entre sí por definición. Entonces, esto junto, con el conocimiento previo que teníamos de los triángulos que vimos en la sesión pasada, nos va a dar lo siguiente. Para un triángulo como este que les voy a mostrar en un momentito, este con rojo, cambié un poquito la clave porque metí la pata, pero pues bueno, no importa. Fíjense, el radio está en azul, la distancia vertical está en negro y la distancia horizontal está en rojo. Ajá. Entonces, este, por ejemplo, que el radio siempre es el mismo porque estamos hablando de una circunferencia, lo descompongo en cierta parte horizontal y cierta parte vertical. Si yo tengo un ángulo como este, pero a ver si hay otro color, nada más tiene 3. Bueno, pues con el negro, no, con el azul, que es el de la hipotenusa, el del radio. Ajá. Y usé el negro de todos modos. Ah, no, sí es azul. Es un azul extraño. En fin. El angulito, pues es un ángulo teta, ¿no? Es un ángulo cualquiera. Vamos a ponerle teta. Y vamos a ver los casos interesantes. ¿Qué pasa cuando teta vale 0? Es decir, cuando tengo toda la parte horizontal, no tengo triángulo, porque digamos el radio está encima de la horizontal, todo es horizontal. Si recuerdan, este vertical va a ser el cateto opuesto y este horizontal va a ser el cateto adyacente. Entonces, si lo hacemos para el vertical, resulta que la distancia vertical, llamémosle Y, al radio llamémosle R, y a la distancia horizontal, que va con rojo, vamos a poner X. Este es rojo, este rojo. X. Ajá. Entonces, tenemos X, Y y R. ¿Cómo encuentro a Y y a X si conozco R? Pues bien fácil. Para eso teníamos las trigonométricas, ¿no?
Para eso teníamos que el cateto opuesto, en este caso, este color estará bien, Y entre R tiene que ser el seno del ángulo teta. Ajá, otra vez, Y, que es el cateto opuesto, entre R, que es la hipotenusa, tiene que ser el seno de teta. Ajá. Bueno, si yo quisiera conocer Y, pues nada más este que está dividiendo lo paso multiplicando. Me parece que habíamos platicado un poquito, pero abordaremos más a profundidad los despejes pronto. En fin, este lo paso multiplicando, entonces me quedaría Y igual a R por el seno de teta. Pero vamos a ver qué pasa cuando estamos variando el ángulo teta. Si teta vale 0, como estábamos diciendo, pues todo esto es distancia horizontal, ¿no? Si teta vale 90 grados, todo es distancia vertical. Entonces, la distancia vertical y el radio son iguales cuando teta vale 90. Entonces vamos a ponerlo. Si teta, qué fregar. Si teta es igual a 90 grados, entonces Y es igual a R porque todo el radio está vertical. Y entonces tendríamos que el seno de 90 grados es R entre R, que es igual a 1. Ajá. Aquí está abajo. El seno de 90 es igual a R entre R, que es 1. Siempre y cuando R no sea 0, ¿verdad? Pero bueno, eso lo damos por sentado. O sea, si tuviera un radio 0, pues ni siquiera tengo círculo, entonces no tiene sentido hablar de ello. Sabemos ya entonces que R debe ser distinto de 0 y tan. Entonces, teta es igual a 90, eso por lo tanto nos dice que el seno de 90 es 1. Si lo hacemos para el caso horizontal, entonces ahora lo que nos interesa es el cateto adyacente y por lo tanto en lugar del seno, el coseno. Entonces, lo vamos a poner arriba. Si ponemos X sobre R igual a coseno de teta, y luego si teta es igual a 0, entonces X es igual a R, por lo tanto el coseno de 0 grados tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es X entre R, pero como X es igual a R, pues es R entre R. Entonces vamos a repasarlo una vez más. Acá arriba tenemos la definición del coseno, X sobre R para ese triangulito. Y luego si teta vale 0, entonces el radio es este de acá. No hay nada de distancia vertical, toda es distancia horizontal. Por lo tanto, X es igual a R. Por lo tanto, el coseno de 0 grados es 1. Por esta igualdad. Bueno, y alternativamente, como no hay nada de distancia vertical, el seno de 0 grados pues tendrá que ser 0. Y el coseno de 90 grados tendrá que ser 1. Con esto podemos completar la lista de los ángulos relevantes, que conviene saber, digamos, porque, como ya les decía, se nos van apareciendo por todos lados. Entonces, pues en el afán de ir observando el mundo de una manera un poquito más objetiva y lógica, por ponerle de alguna manera, vamos viendo que realmente pues la inmensa mayoría de las cosas se pueden explicar de manera geométrica. Evidentemente no es, o rara vez, es tan sencillo como los casos ideales que nosotros analizamos cuando estudiamos matemáticas en general. Pero hay que estudiar primero los casos ideales, porque son más sencillos, es decir, quitamos un montón de información que puede ser relevante para la realidad, pero que hacemos de lado para poder realizar el análisis. Y pues además de ello, es de suma importancia como parte, como ya habíamos dicho, del desarrollo del pensamiento lógico, de esa manera de entender algo para saber que es cierto
y no solamente fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos, que es importante, pero son relativamente sencillos de engañar, y mucho menos del horroroso argumento de autoridad que yo la verdad aborrezco cada vez más. En fin, este estudio sobre el círculo unitario, así se le llama porque tiene radio 1, se puede extender realmente a cualquier círculo, porque como habíamos visto, ese círculo estará hecho de triángulos infinitos, es decir, para cualquier ángulo que yo pueda formar, dentro de ese círculo se me va a formar un triángulo correspondiente, con un ángulo determinado y con proporciones determinadas de los catetos. Permítanme un poquito. Qué pesadilla con el volumen de grabación de la biblioteca, pero bueno. Decíamos entonces que... Claro, que se le llama círculo unitario precisamente por el radio 1 y porque puede formar cualquier triángulo que va a tener, digamos, su hipotenusa, triángulos rectángulos evidentemente, que va a tener su hipotenusa y sus catetos con las proporciones determinadas, y ese nos sirve para cualquier triángulo rectángulo que tenga ese ángulo y por lo tanto esas proporciones. Lo maravilloso es eso, cualquier triángulo. Además, lo que habíamos platicado la vez pasada, que las figuras se pueden descomponer en triángulos rectángulos. Entonces, con el puro estudio de dichos triángulos, tenemos una herramienta capaz de analizar una innumerable cantidad de fenómenos y de situaciones, como ya lo hemos comentado también, no solamente referidas a formas o a geometría propiamente, sino inclusive para situaciones más abstractas, para relación entre corrientes, para fuerzas, para... Vaya, la lista sigue. De hecho, también esta capacidad, digamos, de dividir la realidad en puros triángulos, obviamente con sus debidas consideraciones, pero bueno, esa capacidad de realizar esa abstracción nos permite acceder a muchas, como ya decíamos, abstracciones que... Es que lo complicado es acceder a ellas, es laborioso, inclusive no complicado, sino laborioso nada más, el adquirir esa habilidad de ver las cosas geométricamente o analíticamente, si así le queremos llamar. Yo creo que es bien importante realizar ese ejercicio, ese esfuerzo de comprensión, porque se traduce en muchas otras áreas de la vida. Los problemas, por ejemplo, un problema cualquiera, se divide en partes, se segmenta para poder ser abordado de manera más sencilla. Yo me figuro que a varios nos ha sucedido eso, o sea, nos surge un problema, nos surge una bronca o algo, y, o sea, primero es el shock, es el no sé qué hacer, y digamos muchas veces es una reacción inclusive inevitable, pero yo creo que tenemos que acortar ese tiempo de reacción y enseguida meter una vez más el ejercicio racional y el ejercicio lógico para entender qué está pasando y entonces poder actuar en consecuencia. Me parece que se me está yendo un poquito el tiempo, bueno, estoy con muchos temas y muchos rollos en la cabeza, entonces va rápido. La próxima sesión vamos a culminar con algunos detallitos más sobre el círculo unitario y sobre todo sobre relaciones entre las funciones trigonométricas, porque como ya les decía, si internalizamos esto, si aprendemos siempre que veamos una oblicua o que veamos cosas verticales, etcétera, etcétera, a traducirlo, digamos, a este lenguaje de los triángulos rectángulos, eso nos permite resolver muchas cosas, y así como están esas generalizaciones, que ya no tengo que pensar en que este es el opuesto de aquel, sino ya enseguida el término seno del ángulo, por ejemplo, ya me dice la proporción, ya tengo una idea en la cabeza, aunque numéricamente pues, se la pida a una calculadora o a un aparato o la haga en papel. Lo que importa es esa concepción. Entonces, además de ello, a veces podemos relacionar las distintas funciones trigonométricas para, una vez más, hacernos la vida más fácil, encontrar maneras lo más sencillas posibles
de representar una realidad o un modelo de la realidad, siendo estrictos. Y luego de ello me gustaría llevarnos algunas sesiones tratando sobre funciones, un par solamente, funciones matemáticas, digamos, para de ahí poder acceder a un tema que se me hace muy interesante y que yo creo que le falta mucha difusión y mucha reflexión de parte del grueso de la sociedad, que es la inteligencia artificial. Y para entender, digamos, el tema que la hace relevante, necesitamos primero entender cómo funciona una función exponencial. Entonces, pues como siempre les voy a dejar los links allí abajito de Khan Academy y de Bitutor. Practiquen, es bien importante la práctica. O sea, ahorita me quedó claro, ya entendí, pero si no lo practico se me va a olvidar el tiempo que sea, se me va a olvidar si no lo practico. Y también son como la bici, si las practican bien, se quedan toda la vida. Entonces, les invito una vez más a que pues sigamos con el trabajo. Les agradezco muchísimo la paciencia. Una vez más, una disculpa por las condiciones de iluminación. Ya pronto podremos retomar los horarios habituales, al menos por un par de sesiones, porque luego viene la siguiente evaluación y más. Pero en fin, ahí vamos buscando soluciones. Muchísimas gracias por vernos, por suscribirse y sobre todo por sus manitas arriba y por compartirnos. Yo soy Víctor Domínguez, esto es el profe Delgado que no flaqueará jamás. Nos vemos a la próxima.